Alena nuevamente apenas contuvo las lágrimas. Ella nuevamente, una vez más, creyó que todo estaría bien. Pero Inga y su hija Svetlana ahora volverán a exponer a Alena ante su padre, una estúpida y malcriada niña que tiene una adolescencia difícil. Sabía, por supuesto, que la pubertad es un periodo difícil. La imagen apareció ante los ojos de Inga ante su trastornado marido. Pero, ¿qué es esto? Alena rueda hacia algún lugar inclinado. Si supieras qué tipo de trabajo tuve que hacer para mantenerla en el nido. Con Sveta no existía tal cosa. Sé que haces mucho por Alena y te aprecio por eso. Dijo el padre, mirando al suelo. Estaba avergonzado de su hija por su comportamiento supuestamente desvergonzado. Y lo más ofensivo es que es inútil explicárselo. Aliona intentó muchas veces transmitirle a su propia persona que Inga la ennegrece constantemente. Cuando su padre no está en casa, su madre la humilla, le da infinitas órdenes, no la deja estudiar, encontrarse con amigos, hacer sus cosas favoritas. Pero Inga es una virtuosa en la manipulación de personas. Y una actriz maravillosa también. Siempre logra poner a su padre en contra de su hija. Ella capta tales palabras que, tras todas ellas, todas las explicaciones y argumentos de Alena parecen ser un hombre con excusas patéticas e intentos de llevar a la fiesta a una mujer santa que atrae al complicado hijo de un extraño. Por lo tanto, incluso ahora Alena ni siquiera intentará demostrarle a su padre que no es culpable de nada. No conducirá a nada. La niña se sentó en su cama, inclinándose hacia un rincón y mirando al enorme oso de peluche. Se lo regaló el vecino de su abuela, Dmitri Sergaevich. Aliona tenía entonces 7 años. Qué contenta se puso cuando vio a su vecina con un juguete grande en las manos. Él, como siempre, entró a la casa con una amplia sonrisa en el rostro. Oh, fue un tiempo maravilloso. Ojalá pudiera volver allí. Al recordarla, Aliona sonrió. Sí, la niña extrañaba infinitamente a su ser querido, quien la amaba y la aceptaba por completo. La abuela rodeaba a su única nieta con calidez y cariño, hablaba mucho con ella y a menudo la abrazaba. Pero ya no está con Aliona desde hace casi 5 años. La fe de la abuela desapareció cuando la niña cumplió 10 años. Y lejos de ser el mejor. Pero la infancia de Alena fue simplemente maravillosa. A pesar de que la niña no conocía a su propia madre, se sentía muy feliz bajo el ala de su abuela. La madre de Alena murió inmediatamente después de dar a luz a una hija, la primera y única hija tan esperada. Algunas complicaciones inesperadas después del nacimiento. Los médicos no pudieron hacer nada. Entonces resultó que Stepen, el padre de Alena, era un niño. Amaba mucho a su esposa y no pudo recobrar el sentido durante mucho tiempo después de su pérdida. Stepen no sabía qué hacer con un recién nacido. Incluso tenía miedo de tomar a su hija en brazos. Es bueno que su madre estuviera presente en este momento difícil. Llevó a la niña para gran alivio de su hijo perdido, quien estaba completamente absorto en su propio dolor. Al principio, la abuela vivía en un apartamento urbano de una familia pobre. Madre y Elena no tuvieron padres durante mucho tiempo. Murieron cuando ella todavía era estudiante. Stepen trabajaba como mecánico en un barco pesquero y, a menudo, se iba de viaje. Y no tenía ningún deseo especial de ser niño. Entonces Alena quedó completamente bajo el cuidado de la abuela. La abuela fue la primera en intentar establecer la conexión entre hija y padre. Quería ver a Stepen hacerse el mismo con el niño. No es que a la abuela le resultara difícil, no, es que está bien, es necesario. Pero el hombre no quería oír nada. Estaba afligido y culpó a su hija por lo que le pasó a su amada esposa. Alena se enteró de esto más tarde, cuando creció. Durante mucho tiempo, su padre creyó que sería mejor para ellos vivir sin hijos con sus esposas. Viajaron, se prestaron atención y fueron felices. Stepen estaba muy enamorado de su joven y bella esposa y experimentó su pérdida durante mucho tiempo y con dureza. Como resultado, la abuela estaba cansada de ser el vínculo entre Stepen y Alena. Durante mucho tiempo quiso ir a su pequeña patria, a una acogedora casa bajo un techo verde en el pueblo de Novopetrovka. Y ella tenía muchas cosas que hacer allí. Durante la larga ausencia de su abuela, su vecino Dmitri Sergaevich cuidó toda esta casa. Tenían una buena y cálida relación, por supuesto.
Su abuela también le ayudó muchas veces. Pero aún así, es hora de conocer el honor. Después de asegurarse de que su abuela no llamaría a su puerta hasta que su hijo fuera adulto, la abuela reunió a la pequeña Aliona. Y se fue de casa con ella. Stephen solo estaba contento con tal giro de los acontecimientos. Su bebé estaba claramente molesto y con una mirada le recordó la tragedia. Además, pronto el hombre tuvo que emprender un largo viaje, lo que también le hizo feliz. Olas, comunicación con compañeros, trabajo físico pesado. Stephen esperaba que todo esto le ayudara a deshacerse de los pensamientos de carga. En parte, por cierto, sucedió. Y la abuela, con su propia energía, se volcó en el cuidado de su nieta pequeña. Volvía a ser como una madre joven. Solo que ahora disfrutaba de su maternidad con total dedicación. Cuando su propio hijo Stephen era un bebé, la mujer no entendía lo que era la felicidad de un niño. Tenía que hacer un montón de cosas a la vez. Establecer una casa en una pequeña casa de pueblo, terminar la escuela en una universidad local y trabajar. Los tiempos no eran fáciles. Ahora, la mujer, ya envejecida, le dio todo su tiempo, toda su atención, toda su calidez a Alena. Al mirar a la niña, sintió una mezcla de hormigante ternura y aguda lástima. ¿Cómo es eso? Una cosa tan pequeña y ya se quedó sin madre. Y el padre, al parecer, no quiere cuidar de su hija. El comportamiento del hijo entristeció mucho a la cariñosa abuela. Pero esperaba poder arreglarlo todo. Alena creció como una niña linda y despreocupada. Estaba enferma, hizo todo tiempo, se sentó, fue y habló. La abuela no podía estar feliz por ella. La niña creció rodeada de gente benévola, de la que solo salía calidez y aceptación. En primer lugar, por supuesto, abuela. Generalmente era la persona más importante para Alena. Confiable, cariñoso, amable. Ella siempre lo entenderá, siempre lo apoyará. Ella abrió el mundo a sus nietos. Hablaba mucho con ella de todo en el mundo. Les explicaba cosas difíciles a los más pequeños. Alena no recordaba que al menos una vez la abuela se alejó de sus preguntas. Como suele pasar con los adultos. No lo entenderás todavía. Crecerás, lo descubrirás. Déjame ahora, no llego a tiempo para ti. Nunca hubo tal cosa entre la abuela y Aliona. Parecían entenderse sin palabras. Y la abuela tenía amigos y vecinos. Y también participaron en la crianza de Aliona. La niña fue a visitarlos, era amiga de sus nietos. Sucedió que una bandada de niños corría de casa en casa. Desayunan juntos en algún lugar, almuerzan en algún lugar, miran televisión con toda la multitud en algún lugar. El padre de alguien llevaría una empresa al río o al bosque. Fue divertido. Se formaron relaciones especialmente cálidas entre la niña y Dmitri Sergeyevich. Su casa estaba enfrente de la casa de la abuela, y el anciano venía a menudo a ayudar al vecino con las tareas del hogar. Él arreglaría la grúa, arreglaría el techo del cobertizo, movería el gabinete. Y la abuela le dio de comer pasteles deliciosos y le obsequió chuletas aromáticas. Dmitri Sergeyevich era viuda. Alena, al escuchar por primera vez esta extraña palabra, estaba pensativa y confundida, tratando de entender lo que significaba. La abuela explicó, por supuesto, que no había nadie que le hiciera pasteles al vecino. Por supuesto, el hombre hizo un gran trabajo con la preparación, no murió de hambre, pero nunca aprendió el arte de hornear. Más tarde, Alena se dio cuenta de que su vecina no era la única que sentía amistad con su abuela. ¿Por qué no? Era viuda, el marido de su vecina había muerto hacía mucho tiempo. Pero su abuela probablemente decidió dedicar toda su vida a su nieta, sin distraerse con nada más. La anciana tenía grandes planes para el futuro de Alena. Estaba ocupada con su hija, le puso el alma. Y pensó que estaría con su nieta por mucho tiempo. Y le enseñarán a casarse con ella e incluso a ayudarla con sus nietos. No funcionó. Y de la infancia, gracias a la abuela, las niñas guardan los mejores recuerdos. Especialmente a Alena le encantaba el verano. ¡Qué pareja tan alegre y despreocupada! Las nietas de la ciudad, Karina y Marina, vinieron de vacaciones a Dmitri Sergeyevich. Eran los mejores amigos de Alena. Los esperó todo el año.
Las chicas no se separaron durante días. Los tres no estábamos aburridos, pero aún así a ellos y a la compañía de otros niños del pueblo les encantaba pasar el tiempo. Andaban en bicicleta, iban al río y al bosque, jugaban al escondite y a las persecuciones, por las noches contaban historias terribles y jugaban al fútbol descalzos. Volvieron a casa cansados, lentos, pero felices. A menudo, el rebaño de niños se quedaba en casa de la abuela de Alionina. Ella nunca se negó a dejar a su nieta si la niña le pedía dejar a alguien por la noche. En la casa había suficiente espacio. Los niños charlaron y rieron toda la noche, pero la abuela no hizo ningún comentario. Ella entendió lo divertido y genial que era. Alena, por supuesto, pronto se dio cuenta de que no vivía como los demás niños. Otros tienen madres. No todos tenían padres, pero madres. Las madres eran de todo tipo. Jóvenes y bastante maduros, bellos y no muy estrictos y amables, siempre estaban al lado de sus hijos, al igual que sus padres. Por supuesto, Alena empezó a hacerle preguntas a la abuela desde temprano. Bueno, entonces tuve que contarle a la chica lo que pasó. Con mucho cuidado, la mujer le contó al bebé la historia de su aparición en el mundo. Por eso ella no estaba demasiado molesta. Además, la abuela dijo que mamá ahora está en el cielo y desde allí ayuda a su hija. Era como un hermoso cuento de hadas. Pero de vez en cuando, el corazón del niño exprimió el anhelo de algo hermoso y discreto. Alena a veces imaginaba cómo sería vivir ese u otro momento de la vida si mamá estuviera cerca. Sin embargo, estos pensamientos no perturbaron especialmente a la niña mientras vivía con su abuela en Novopetrovka. Aliona estaba allí cálida, acogedora, buena. Padre. Por supuesto, a veces aparecía en casa de su madre. Siempre venía a su cumpleaños con regalos, si no estaba de viaje. Y así, al menos una vez cada 2 meses, visitaba a su familia. Para Aliona era un familiar y querido, pero casi un extraño. Un joven apuesto de tristes ojos grises, siempre ajustado, siempre bellamente vestido. Apareció con regalos, hermosas muñecas, vestidos elegantes, libros interesantes. Aleñá se sorprendió. Bueno, como padre, siempre es posible adivinar exactamente con qué sueña. ¿Realmente lee sus pensamientos? Entonces la niña se dio cuenta de que esta abuela le estaba diciendo a su hijo que comprarle exactamente a Alena en la ciudad. Mi padre solía venir un par de días, rara vez 1 o 2 semanas. No sabía de qué hablar con su hija. Les preguntó a los trabajadores por turno sobre estudios, amigos y pasatiempos. La niña vio que todo esto no le interesaba especialmente. No es así para Dmitri Sergeyevich. Le encantaba escuchar las historias de Alena sobre las aventuras de los niños del pueblo. Se rió, recordó algunos episodios de su infancia. Dio importantes consejos. El viejo vecino era simplemente un oyente maravilloso. Pero el padre solo preguntó porque así debía ser. Alena entendió esto incluso cuando era muy joven. La niña realmente quería complacer a su padre, interesarlo en algo, finalmente complacerlo. Pero fue vergonzoso. Todos los intentos de Alena fueron romper el alma igual de este hombre. Estaba cumpliendo diligentemente con los deberes de su padre y de sus hijos. Le transfirió dinero a su madre y compró las cosas necesarias en la casa. Cuando vino de visita, se dedicaba a la jardinería y la reparación. Pero mi padre hizo todo esto por sentido del deber. No existía ningún vínculo entre él y su hija. La abuela intentó educar a su hijo. Ella le explicó cómo comportarse con una chica. Los adultos pensaron que Alena estaba dormida, pero ella escuchó todo. Niñas, necesitáis atención paternal, le explicó la madre a su hijo en voz baja. Ella crece, crece. Ven más a menudo. Llévala como invitada o vuelen juntos de vacaciones. Muéstrale Moscú, San Petersburgo, descansa en el mar. Sabes, mamá, trabajo mucho. Siempre salgo de viaje, gano dinero. Por cierto, Alena está en el futuro. Ah. Pero a menudo se olvida el presente, dijo tristemente la anciana. No lo olvido. No, ya veo. Veo lo bien que lo estás haciendo. Alena está feliz contigo. Yo. Bueno, ¿qué puedo darle? Todavía estoy de mal humor. Alena,
aunque todavía era muy pequeña, comprendió que arrastraba al padre con su propia existencia. No, no la llevará de vacaciones y no vendrá a verla más a menudo. Padre, será mejor que esté solo, sin ella y sin abuela, en su propia y extraña vida solitaria. Eso fue una vergüenza. Aliona, amabas mucho a tu único padre. Darte cuenta de que no necesitas a tu padre da miedo y es desagradable. La niña incluso lloró un poco en la almohada, pero por la mañana se comportó como si nada hubiera pasado. Y luego el padre se fue, abrazando a su hija como siempre para despedirse. Me voy muy lejos, advirtió. No nos veremos en mucho tiempo. No puedo ir a verte el 1 de septiembre, lo siento. Está bien. La niña agitó la mano descuidadamente. No estaba acostumbrada a que su padre estuviera ausente en el momento más importante de su vida. ¿Crees? Pero la abuela siempre estuvo ahí. Era el verano anterior al 1 grado de Alena. La niña lo recordaba bien, porque en agosto cumplió años, en el que tuvo lugar un hecho importante. La abuela, como siempre, puso 2 mesas en el jardín. Uno para los niños, otro para sus padres, abuelos. El día del cumpleaños de su nieta, ella siempre estaba tan colorida, alegre y brillante. La propia mujer. Disfrutaba comunicándose con buena gente. Estas vacaciones y Aliona y su abuela estuvieron esperando todo el año con impaciencia. Dmitri Sergaevich apareció un poco más tarde que los demás invitados y le regaló a Alena un enorme osito de peluche, a quien sus nietos Karina y Marina ayudaron a elegir. Aliona se sorprendió al ver una bestia de peluche. Nunca antes había tenido juguetes tan grandes. ¡Feliz cumpleaños! Karina y Marina se abrazaron. Gracias. Dijo Aliona. ¿Qué es lo que Dmitri Sergaevich todavía tiene en sus manos? Hace poco encontré una guitarra en el ático. Lo estaba solucionando, pensé que no debía tirar la basura, pero me encontré con este instrumento. Sergaevich, olvidé que aquí eres músico, dijo la anciana. ¿Desde cuándo no juegas? Probablemente cuando murió tu esposa, nunca tomaste la guitarra en tus manos. El vecino asintió y dijo que habían pasado 15 años. Sus ojos de repente se llenaron de tristeza. Me olvidé de la guitarra. Y entonces, de repente, tal como lo encontré, tal como lo recordé. «Tócanos algo», preguntó uno de los invitados adultos. «Juega, juega», dijo la niña. Karina y Marina estaban muy orgullosas al lado de su abuelo. Por supuesto, Dmitri Sergaevich de repente se convirtió en una estrella de las vacaciones en una hora. Todos lo miran, todos preguntan. «Bueno, ¿a qué quieres jugar? ¿Ajedrez o qué?», preguntó el hombre. Todos hicieron mucho ruido. Luego, Dmitri Sergaevich tomó la guitarra más cómodamente y la golpeó con los dedos en las cuerdas. Y comenzó una especie de magia. Los sonidos melódicos llenaron el jardín. Alena miró a la vecina y abrió la boca con sorpresa. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nace esta hermosa melodía? Los invitados se calmaron y miraron a Dmitri Sergaevich. Bien, ¿qué estás haciendo? Canta, ¿quién es el primero? ¿Quién es el más valiente? La madre del chico vecino, uno de los amigos de Alena, bajo grueso. Cantó algo sobre un molino, que es como un becerro. Los adultos se rieron. Alena no entendió el significado de las notas, escuchó la melodía. Los invitados entraron en avalancha. Le encargaron canciones nuevas y nuevas a Dmitri Sergaevich. Y, curiosamente, los conocía a todos. Bueno, si no lo sabía, rápidamente eligió las melodías adecuadas. Los adultos cantaron en un coro no organizado. Fue tan maravilloso, tan divertido, tan hermoso. Los niños se levantaron de la mesa y empezaron a jugar al escondite. Por supuesto, llamaron a Alena con ellos. Pero ella no pudo separarse. Se sentó junto a Dmitri Sergaevich y escuchó todo. Y de repente, sin que nadie se diera cuenta, empezó a cantar junto con los adultos. Rápidamente aprendió la letra de la canción sobre el soldado herido. Los invitados probablemente la cantaron por tercera vez. La primera vez la madre de Alena lo notó. Escuche, dijo de repente. ¿Oyes cómo canta? Los invitados guardaron silencio. Alena también. Le daba vergüenza cantar sola.
La madre de Lionka lo entendió y cantó una canción con ella. Entonces a Liona fue más fácil. Cuando los acordes callaron, se dio el aplauso. Bien hecho, los adultos elogiaron a Alena. Tú cantas bien. No solo bien, la madre de Lionka negó con la cabeza. La chica tiene talento. Te lo digo como empleado de nuestra Casa de la Cultura. Matveevna, ¿por qué nos ocultaste semejante tesoro durante tantos años? Ni yo misma lo sabía, sonrió la orgullosa abuela. Desde entonces, Dmitri Sergaevich se convirtió en un huésped cada vez más frecuente en la casa de su abuela y su nieta. Y la propia Alena ahora corría constantemente hacia él. El hombre le enseñó a la niña muchas canciones alegres para niños. Ahora los cantaba constantemente en todas partes. En casa, en el jardín, incluso de camino a la tienda. Porque Alena no entendía lo maravilloso que era cantar. No fue al jardín de infancia porque estaba demasiado lejos para llevarla. La abuela no trabajó de todos modos. Entonces su nieta creció con ella. En el jardín de infancia, por supuesto, un trabajador de la música habría notado antes el talento de Alena. ¿Y en casa? Casi no tenían música en casa. La abuela normalmente ponía audiolibros, no canciones. Así fue como Alena se dio cuenta de que le gustaba mucho el canto y la música recién cuando tenía 7 años. Comenzarán las clases en el colegio, os llevaremos a la Casa de Cultura de la Madre del Trébol. Dice que allí tienen un buen coro. Incluso los invitan a actuar en otras ciudades. Cantarás allí. No se puede enterrar semejante talento bajo tierra. Alena escuchó a su abuela y esperó con impaciencia hasta septiembre. Ella quería subir al escenario. Quería acudir a las personas que comparten sus aficiones. El futuro parecía brillante y fabuloso. Y luego la niña le pidió a Dmitri Sergaevich que le enseñara a tocar la guitarra. Él se negó al principio. Eres todavía demasiado joven. Tus dedos son pequeños, tus manos débiles. Ni siquiera puedes sostener una máquina así. Pero el vecino se equivocó. Valena inmediatamente logró tomar los acordes correctos desde el primer momento. Marina y Karina incluso aplaudieron de alegría por su amiga. Verás, abuelo, está bien. Por supuesto, le diré la tarea al jefe Dmitri Sergaevich. ¿A dónde irás ahora? El vecino cumplió su promesa. Ahora le enseñaba los acordes a la pequeña Alena y todo lo que sabía cada día. El estudiante tuvo un gran éxito. La niña no solo agarró todo sobre la marcha, sino que también aprendió a captar las melodías. Por supuesto, no sé sobre eso. Dmitri Sergaevich compartió sus observaciones con la abuela Alena. Pero parece tener un oído excepcional. Ella iría a la escuela de música. Sería bueno, dijo la abuela. Sí, pero no la tenemos en Novopetrovka. Aquí solo hay un coro y no se puede ir a la ciudad todos los días. Qué bueno que la llevarán al coro, prometió Todd. Aunque la nieta aún es pequeña, hay niños mayores cantando. Y entonces llegó el tan esperado 1 de septiembre. Alena todavía recordaba cómo su abuela la guiaba con orgullo por las calles del pueblo, haciendo cola en la escuela. La niña estaba un poco preocupada, pero era una emoción alegre. Ella y su abuela se estaban preparando para el día festivo. El día anterior fueron a la ciudad, donde eligieron durante mucho tiempo las cosas más bellas. Por la mañana, la abuela le hizo a Alena trenzas apretadas, que decoró con grandes bandas blancas. En manos de su nieta, la mujer puso un hermoso ramo de gladiolos. Alena ahora recordó el delicioso aroma que desprendían. Los transeúntes sonrieron a la abuela y a la bella nieta, felicitaron a ambas por el inicio del viaje escolar y desearon a las niñas un 5. Alena agradeció a la gente. Sabía que por la noche habría una celebración. La abuela ya había invitado a los niños del barrio y por la noche empezó a hacer sus propias tartas. Y Alena esperaba el inicio de sus clases en la Casa de la Cultura. Tenía muchas ganas de cantar en el escenario. La madre de Alena aseguró que a Alena le agradaría mucho la maestra. Así sucedió. Peter Andreevich valoró mucho las habilidades del nuevo estudiante. Aunque él no le dio sobresalto, a pesar de su edad. Si la chica no se metía en las notas o confundía las palabras, las contaba estrictamente. Pero estas eran cosas pequeñas.
Lo principal era que Alena se sentía en su elemento. A la abuela le preocupaba que la modesta nieta se confundiera frente al público. Pero no, la pequeña cantante se comportó sobre el escenario como pez en el agua. Primero, pusieron a Alena detrás del piano. Luego empezó a tocar el solo. Peter Andreevich no estaba contento con el estudiante. Rara vez se encuentra un regalo así, le dijo a su abuela cuando fue a recoger a su nieta. Un diamante real e intacto. Estaba en buenas manos. ¿Y qué tenemos? Una deca común de pueblo. Alena no desperdició las lecciones de tocar la guitarra. Esto ya se ha convertido en una necesidad diaria para ella. Como estudiante, la niña había superado hace mucho tiempo a la vecina de su profesora. Pero aún así visitaba a Dmitri Sergeyevich todos los días. Primero, tenía una guitarra. En segundo lugar, el vecino siempre podría dar valiosos e importantes consejos sobre el juego. Y en tercer lugar, ninguno de los amigos de Alena sabía tocar música como Dmitri Sergeyevich. Elogió el caso y notó algunas sutilezas. Estaba sinceramente asombrado por el éxito de su pequeño vecino. Más tarde, cuando vivía con su padre, Alena aprendió la expresión del alma familiar. Probablemente, eran exactamente las mismas almas familiares que Dmitri Sergeyevich. La vecina reemplazó a Alena con un abuelo, a quien ella nunca conoció, o tal vez incluso en algún momento, con su padre. Pasó el tiempo, Alena creció. Estudió bien en la escuela, actuó con el coro y continuó aprendiendo a tocar la guitarra. Su padre le regaló su propio instrumento para su próximo cumpleaños. Por supuesto, la idea del regalo se la sugirió su abuela. La niña tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Una abuela cariñosa estaba a su lado, buenos vecinos comprensivos y amigos leales. Alena se sintió amada y como una familia. En Novopetrovka era suya. Y ni siquiera pensé en mudarme a la ciudad algún día. ¿Qué podrías hacer allí? Cajas grises de hormigón en lugar de casas, multitudes de personas que tienen prisa, que ni siquiera se miran, y un padre querido, pero desconocido y lejano. La gente de alrededor decía a menudo que en la ciudad había más perspectivas y que sería mucho más interesante para las niñas crecer allí. Pero Alena se sintió bastante feliz con la vida. Su infancia fue cálida, soleada y acogedora. Hasta el último día de febrero, cuando Dmitri Sergeyevich llegó a la escuela por alguna razón. Alena llevaba mucho tiempo yendo a la escuela y volvió sola a casa. Al principio su abuela la acompañó, pero desde segundo grado Alena se volvió bastante independiente en este sentido. El camino no estaba cerca, pero en compañía de los amigos de los vecinos el tiempo pasó desapercibido. Las niñas caminaron y charlaron sobre todo en el mundo, se rieron, discutieron los detalles de la jornada escolar, hicieron planes. Y de repente llamaron a la puerta durante la lección de literatura. Una conversación tranquila del profesor con alguien que no traspasó el umbral. Y luego, los ojos ansiosos de Ana Sergeyevna y su silenciosa petición. Alena, prepárate, tu vecina está aquí. Alena sintió como los ojos de todos los que estaban en la clase la miraban fijamente. Fue nudo. Al ver a Dmitri Sergeyevich, Alena comprendió de inmediato. Algo terrible había sucedido. Una mirada apagada, un rostro gris. Las manos de un hombre tranquilo siempre temblaban ligeramente. Alena lo adivinó de inmediato. Su corazón estaba apretado con una mano helada por la ansiedad. En ese momento la niña se dio cuenta de que su abuela era el mundo entero para ella. El hombre sintió en silencio. ¿Qué le pasa? Ella se sintió mal. La llevaron al hospital. Dmitri Sergeyevich dijo que ya no había abuelas y que las niñas solo estaban en casa. La mujer de repente se sintió mal, su corazón latía aceleradamente. Se sentó en el banco de casa pensando en esperarla. Entonces se acercó a ella la vecina, quien fue a prestarle un par de huevos. Inmediatamente llamaron a una ambulancia, pero los médicos que acudieron solo se quedaron para confirmar el hecho de la muerte. Entonces Alena se quedó sola. Estaba completamente sola en el mundo entero. Esa noche, su vecina Gavrionikovna se la llevó. Eran amigos cercanos. En compañía de una mujer desconsolada y sus nietos, Aliona no estaba tan triste como si la hubieran dejado sola en casa. Pero la niña todavía estaba en un estado incomprensible.
Todo lo que pasó le parecía irreal. Simplemente no pudo suceder. ¿Cómo es eso? Las abuelas se han ido. ¿Y qué? ¿Nunca volverá a estar allí? ¿Nunca más? El padre estaba de viaje. Por supuesto, fue informado. Pero tomó tiempo llegar a la gran tierra. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de asistir al funeral y a los vecinos organizados. Por alguna razón, Alena no pensó en su futuro en estos terribles días. Ella lloró mucho. A menudo hablaba con sus vecinos sobre su abuela. Ellos la conocían y la amaban. Dijeron buenas palabras sobre ella. Eso hizo que la niña se sintiera un poco mejor. Y luego vino el padre. Abrazó a su hija y dijo palabras que hicieron que Alena volviera a sentir dolor. Bueno, hija, ahora viviremos juntas en la ciudad. ¿Cómo es la ciudad? ¿Por qué en la ciudad? Alena no quería dejar Novopetrovka. Por supuesto, no hay abuelas y nunca las habrá. Pero aquí está la escuela, aquí están los amigos, aquí están los vecinos. Después de todo, aquí está el coro. Aquí está Dmitri Sergeyevich, quien siempre lo apoyará y consolará. Aquí está Claudia Antonovna, Lionka y la madre de Lionka. ¿Y qué hay ahí? Padre frío y extraño que no sabe nada sobre su hija. Él es. Él es para Alena, si no es un extraño en absoluto. No iré contigo, dijo Alena con firmeza, dejando a sus padres. No iré a la ciudad. El hombre miró a su hija, confundido, aplaudiendo. No supo qué decir en respuesta. Los vecinos lo ayudaron. Con mucho cuidado le hicieron pensar a Alena que no había otra salida. Los vecinos abrazaron a la niña y dijeron que ellos también la extrañarían mucho. En los ojos de estas personas había lágrimas. Mujeres, hombres, abuelas y abuelos. Todos le dieron sus números de teléfono y aseguraron que siempre estarían felices de escuchar sus llamadas. Alena también lloró. Le resultó difícil separarse de Novopetrovka. Pero el sensible adulto logró convencer a la niña de que tendría que hacerlo. De lo contrario, de ninguna manera. Vienes de visita, dijo Dmitri Sergeyevich, de vacaciones. Vivirás con Marina y Karinka. ¿Qué diferencia me hace? 2 niñas y 3, y tú eres más divertida. Alena sabía que no se trataba de una invitación por cortesía. Dmitri Sergeyevich realmente la espera de vacaciones. Y a partir de ahí, mi alma se volvió al menos un poco más cálida y ligera. Entonces Alena se fue a la ciudad. La niña no fue la primera en encontrarse en el departamento de su padre. A veces venían a visitarlo con su abuela. Alena incluso tenía su propia habitación aquí. Cama, armario grande y acogedor, escritorio, todo lo que un niño necesita. Sin embargo, a la niña nunca le gustó este lugar. Amaba mucho más su dormitorio en la casa de su abuela. Allí había muchas cosas acogedoras e importantes. Peluches, libros interesantes, acuarios con pescado fresco. Pero no puedes ir a ninguna parte. Tendrás que vivir en un lugar nuevo. En primer lugar, Aliona puso sobre la cama el osito de peluche que Dmitri Sergeyevich le regaló el verano anterior al primer grado. Inmediatamente se volvió más acogedor. El juguete le recordó a la niña aquellos tiempos felices y despreocupados en los que su abuela estaba cerca. La vida de Alena dio un giro total. Tuvo que acostumbrarse a muchas cosas. Una nueva sala, una nueva escuela, caras nuevas, un área desconocida, otras reglas. Su padre estaba constantemente inmerso en sus pensamientos. Cambió a otro puesto que no implicó muchos meses de viaje. Necesitaba estar con su hija todo el tiempo. Y él siempre estuvo ahí para ella. Pero solo físicamente. Stepen estaba lejos, evidentemente. Alena vio que su padre echaba de menos el mar, sus compañeros y amigos y su antiguo trabajo. Y a menudo se quejaba con sus amigos de que cada vez recibía menos dinero. No estoy acostumbrado a vivir así. Para contar el dinero. El hombre que habló por teléfono se lo contó a alguien de sus antiguos colegas. Aquí, en la gran tierra, hay tantas cosas que no se pueden ganar en el mar. Stepen se esforzó mucho en ser un buen padre. Por la mañana preparó el desayuno para su hija y por la noche no se olvidó de contarle a Alena cómo le había ido el día. Sin embargo, escuchó a sus padres al oído.
Alena vio perfectamente lo que pensaba de su profesora y quien de sus compañeros decía que Stephen le compró todo lo que necesitaba. Ropa, comida, enseres escolares, juguetes. Incluso la grabó en una escuela de música. Tocabas la guitarra a menudo en la escuela de Nueva Petersburgo, ¿no? ¿Por qué no lo tomas en tus manos ahora? Aleñá suspiró. Sí, efectivamente, desde que se convirtió en abuela nunca ha jugado a nada. Solo porque no estaba de humor. Se acumularon tantas cosas. Había un caos constante en su alma y en su cabeza. Al final del día, la niña estaba tan cansada de sus propios pensamientos, impresiones y emociones que se quedó dormida como un bebé. Incluso la guitarra. Pero las palabras de su padre hicieron que Alena recordara su instrumento favorito. La niña tomó la guitarra, recorrió las cuerdas con sus dedos y inmediatamente se sintió más ligera, como si hubiera estado cálida desde el pasado. ¿Y por qué no se dio cuenta antes de que la música la calmaría tanto? ¿No quieres ir a una escuela de música?, sugirió el padre. Alena pensó y estuvo de acuerdo. Desde pequeña escuchó de otros que necesitaba ir allí, que en su pequeño pueblo ese talento no se revelaría por completo. Que Aliona necesitaba un maestro competente de la ciudad. Y aquí está ella, la oportunidad de la que todos hablaban. A su padre le costó mucho esfuerzo conseguir el título de su hija. Primero, el año de sus estudios ya estaba llegando a su fin. En segundo lugar, los profesores de la escuela no se adaptaban a la edad de los alumnos. Las niñas tenían 10 años y fueron aceptadas en una escuela de música desde los 6 a 7 años. Pero su padre pudo insistir por su cuenta. Y apenas un par de días después de su conversación, la niña comenzó a visitar una nueva escuela. La escuela era grande, luminosa, no se parecía a la casa cultural de su pueblo, cuyos interiores no habían cambiado desde la URSS. Aquí todo era diferente. Al principio, Aliona incluso tenía miedo de los nuevos profesores. Parecían demasiado estrictos y distantes. Pero cuando comenzó la clase, la niña se dio cuenta de que había llegado exactamente a donde necesitaba. Tantos conocimientos nuevos, tantas sutilezas. Alena absorbió la alfabetización musical como una esponja y, por supuesto, logró un gran éxito. Muy pronto los profesores comenzaron a elogiar al estudiante diligente y talentoso. Fue muy agradable. La niña poco a poco se fue acostumbrando a la ciudad. Tenía nuevos amigos y novias. Sin embargo, relaciones tan cálidas y casi familiares como las que tenían con los chicos de Novopetrovsk no existían con nadie. Pero aquí no era costumbre ser amigo de nadie. Aún así fue genial. Alena y sus compañeros iban al cine, a la pista de patinaje, a la pizzería y a los centros de entretenimiento. A veces simplemente caminaban por el parque, a veces se reunían en la casa de alguien. Los cumpleaños de los niños locales no eran como en el pueblo. No se trataba de visitas conmovedoras de niños y adultos, sino de excursiones a los bolos y al centro de batuta. Los niños fueron entretenidos por personas especiales, vestidas con trajes de personajes de dibujos animados y animadores. Interesante, por supuesto, a veces incluso divertido. Pero cada vez Alena recordaba sus propios y sinceros cumpleaños. Fueron arreglados para la nieta de la amorosa abuela. Alena estaba tan aburrida y la añoraba. No fue la primera gran pérdida en su vida. Pero mamá, la niña no la conocía, no se acostumbraba a ella y por eso no se preocupaba demasiado por su ausencia. Abuela, este es un asunto completamente diferente. Era educado y ecuánime, pero un poco tímido. Intentaba ser padre, pero no podía hacer nada. No le importaban los sentimientos de su hija. Él no le entendía en absoluto. Alena ni siquiera sintió la calidez y el amor que le brindaba su abuela. Y fue muy duro. La niña literalmente se quedó helada. Es bueno que tuviera música en su vida. Alena se salvó tomando la guitarra en sus manos y disolviéndose en sonidos melódicos. Tocaba lo que le pedían los profesores y también escogía canciones que le gustaban o compuso algo propio. Con la ayuda de los sonidos, la niña salpicó sus emociones, la ansiedad, el deseo de estar más cerca de la única persona ahora querida, su padre. La música relajó, calmó y ayudó a sentirse más seguro. Pasó el tiempo y la vida de la pequeña familia fue mejorando poco a poco.
Stepen descubrió sorprendentemente que su hija era muy buena cocinando. Fue inesperado. Sus hijos están familiarizados con esta edad, no podían sostener un cuchillo en sus manos. Y eran considerados casi bebés. Alena era tan inteligente que usaba todos los utensilios de cocina y en su juventud horneaba pasteles alucinantes y cocinaba borscht aromático. Cuando la niña preparó por primera vez junto a su padre una deliciosa cena con los restos de la comida encontrada en el frigorífico, el hombre quedó atónito. Cuando regresó del trabajo, percibió el aroma que le despedía una rica saliva que se desprendía al entrar a la entrada. Pero no estaba en su cabeza que esos olores salieran de su apartamento. ¿Eres tú? Stepen se sorprendió al entrar al apartamento. ¿O alguien vino a nosotros? Fui yo, Alena sonrió. Le gustó la expresión de asombro en el rostro de sus padres. Mi abuela me enseñó. Mi abuela realmente le enseñó a su nieta el arte de cocinar. Ella era solo una niña y Alena la ayudó a amasar la masa. Y cuando creció, aprendió a usar un cuchillo como dueña de una gasolinera. Incluso le gustaba cocinar. Era casi como música, un verdadero arte. Ahora Alena cocinaba a menudo para su pequeña familia y lo hacía con gran placer. Le gustaba ver con qué gusto su padre absorbía sus obras maestras culinarias. De alguna manera, gradualmente la relación entre hija y padre mejoró. Sí, la adaptación no fue fácil y fue muy larga. Ambos tuvieron que trabajar duro. Pero al final Alena consiguió lo que quería. Calidez y cuidado de su querida familia. No sucedió de repente, no de repente. El corazón de mi padre se fue derritiendo poco a poco. La corteza helada que lo unía primero se resquebrajó. Y luego lentamente se fue cayendo, se quedó dormido. Una vez, Stepen descubrió que estaba interesado en hablar con su hija. Se volvió completamente madura y razonable, y su vida estuvo llena de acontecimientos e impresiones. Ahora el padre miraba a su hija de una manera completamente diferente. Alena sintió esto y estaba feliz con el cambio. El padre ya no se encerraba, viniendo del trabajo. No. Stepen compartió ahora sus planes con su hija para el futuro. Y noticias del trabajo. Padre e hija se fueron de vacaciones varias veces, como una vez pidió la abuela. Stepen mostró a Alena las grandes ciudades de Rusia, San Petersburgo, Moscú, Samara, Kazán. La niña quedó sorprendida y admirada, mirando a su alrededor. Stepen disfrutó sinceramente de su reacción. Fueron unos viajes maravillosos. Alena descubrió que su padre era una persona muy inteligente y educada. Era bueno para comprender diferentes áreas, arquitectura, historia, arqueología, cultura. Y con mucho gusto compartió estos conocimientos con su hija. El primer verano, después de la muerte de su abuela, Alena y su padre llegaron a Novopetrovka. El hombre preparó la casa para la larga ausencia de los propietarios, cerró las ventanas con contraventanas, envolvió los muebles con polietileno y tiró los trastos sobrantes del ático y del sótano. Y además Stepen encontró verdaderos tesoros. Álbumes mullidos con fotografías que la abuela guardaba con tanto cuidado. Estaba toda la historia de la familia. Desde los antepasados de la abuela y el abuelo hasta Alena. Este archivo fue llevado por mi padre al apartamento de la ciudad. La preparación de la casa tomó solo un par de días. En ese momento Alena sintió como si hubiera regresado al pasado. Lugares familiares, vecinos sonrientes, viejos amigos que se extrañaban mucho. Cuando el padre le dijo a la niña que era hora de volver, Alena incluso lloró. ¿Cómo puedo volver? Hemos estado aquí para nada. Pero me alegro de estar en él. Trabajo y ya terminé todos mis asuntos. ¿Por qué deberíamos quedarnos? El padre aún no estaba en condiciones de conocer a su propia hija. No podía entender los sentimientos de la niña. Pero Dmitri Sergeyevich, por supuesto, lo supo todo a la vez. Déjame vivir al menos un par de semanas, el anciano se volvió hacia Stepen. Los nietos vinieron a verme. Son amigos desde que nacieron, se extrañan. Caminarán, correrán hacia el bosque, respirarán aire fresco. ¡Qué felicidad! Es mejor que las chicas estén en una ducha de concreto todo el día mientras estás en el trabajo. Es extraño cómo Val tenía tanta confianza. Tú, tío Dima, para ella no eres nadie. ¿Cómo es que nadie?
El anciano estaba indignado. Ella es como mi tercera nieta. La he estado molestando desde entonces. Estas palabras del viejo vecino llegaron calurosamente al corazón de Alena. Rogaba poder mirar a su padre, pasar al menos unas semanas en su amada Novi Petrovka, en compañía de sus mejores amigos. Es felicidad. Su padre estuvo de acuerdo. Alena saltó de alegría y Karina y Marina saltaron con ella. Fue un tiempo maravilloso. Todo fue como de costumbre. Los juegos con amigos eran tardíos, lugares familiares, vecinos que te conocían desde que naciste. La abuela no estaba presente. Y su casa miraba al camino con las duelas talladas. La tristeza apretaba periódicamente el corazón de la niña. La gente de los alrededores estaba notando ligeramente estos cambios en el humor de Alena y tratando de apoyarla. Fue más fácil para la chica que estaba con ellos. Y entonces el padre vino por su hija y todo acabó. Alena lloró saliendo hacia la ciudad. Dmitri Sergeyevich le dio unas palmaditas en la cabeza a la niña. Pues nada, no llores, no hagas lío. No te irás para siempre. Tendrás vacaciones de otoño, tu padre te traerá aquí a descansar. Aquí todos estamos felices por ti. Alena entendió que la vecina mayor no decía esto por el bien de la pelirroja. Realmente siempre está esperando al nuevo Obnor. Esta conciencia de esta simple verdad se volvió más ligera y cálida en el alma. Pero Alena nunca volvió a venir a Novopetrovka de vacaciones. Poco después de su partida, Dmitri Sergeyevich ingresó en el hospital. Insulto. Estaba loco entonces, pero ya no podía vivir solo en el pueblo. Dmitri Sergeyevich se llevó a su hija, la madre de Marina y Karina. La familia vivía en otra ciudad, por lo que Alena nunca volvió a ver a sus amigos de la infancia ni a un buen vecino. Otro golpe del destino. Otro. Pase lo que pase, la niña se acostumbró a la nueva realidad. Las relaciones con su padre se volvieron más cálidas y cálidas, la vida mejoró. La vida no era tan mala, al menos. Junto a Alena siempre había una amiga íntima, dispuesta a apoyarla y escucharla. Y la niña lo agradeció. Pero el padre hablaba cada vez más de querer volver al mar. Verás, es mi elemento. Las olas, el viento, el aire del mar y el espacio. No hay nada alrededor en kilómetros. El espíritu captura. Alena entendió. Ella entendió perfectamente lo que es cuando el corazón comienza a latir alegremente en forma de sus amados paisajes. Tampoco tenemos suficiente dinero, dijo Stepan. Quienes viajan pagan muchas veces más, y aquí, en la tierra, los salarios son completamente diferentes. Alena no pensó que lo necesitaran. Tenían todo lo que necesitaban, incluso más. Se vestían muy bien, comían bien y viajaban. Pero mi padre todavía soñaba con más y recordaba a menudo sus ganancias anteriores. Bueno, ahora soy una adulta, se dio cuenta Alena una vez por una razón. Tengo 13 años. Voy a la escuela desde hace mucho tiempo, sé cocinar desde pequeño. ¿Por qué no vuelves? Veo que extrañas el mar, puedo manejarlo yo mismo. Pues no, todavía eres una niña, no puedes quedarte sola tanto tiempo. Sí, no importa lo que pase. ¿Qué podría pasar? La niña estaba sinceramente confundida. Se sentía lo suficientemente independiente como para vivir un mes, 2, 1. Sí, será aburrido sin papá, por supuesto, pero ella se las arreglará. Según la ley, no puedes dejar uno, solo tienes 13. Los vecinos se enterarán y llamarán a la residencia de ancianos. Sí, los vecinos aquí son extraños, no lo que acordó Alena en Novaya Petrovka. ¿Cómo te sientes al tener una niñera? Una niñera, dijo Aliona. ¿Soy una especie de payaso? Bueno, si me voy de viaje, necesito una persona que te cuide. No será una niñera para un bebé, sino una ama de llaves, tu ama de llaves. No necesito un ama de llaves, dijo Aliona. Pero ella ya sabía que su padre no la dejaría en paz. Eso no está permitido. Está bien, contrata a tu ama de llaves, la niña hizo un gesto con la mano. El padre decidió volver al mar y de inmediato se animó. Ahora sonreía mucho y bromeaba, diciendo que Stepan parecía una persona absolutamente feliz. Alena estaba feliz de ver a sus padres. Pero también estaba un poco preocupada.
¿Qué pasa si no encuentra un lenguaje común con esta mujer que debería cuidar de ella y de la casa? ¿Qué pasa si resulta ser una tía desagradable? La búsqueda de la casa de la mujer del gobierno no tuvo mucho éxito. El padre llamó a muchas agencias y se llamó a sí mismo por los anuncios, pero solo encontró niñeras para bebés. Eran jubilados o estudiantes dispuestos a pasar varias horas al día con un niño pequeño. Pero nadie aceptó vivir con un adolescente y cuidar el apartamento. Sin embargo, el padre no perdió la esperanza de encontrar a esa persona. Sufriendo otro fracaso. Un día, Stepen regresó del cumpleaños de su amigo de muy buen humor. Ya era tarde, Alena estaba sentada haciendo una tarea difícil de matemáticas, cuando un padre feliz se le acercó y le dijo que todo estaba bien. Lo que está bien, la niña no lo entendió. Te encontré una niñera, bueno, es decir, un ama de llaves. ¿Es esta la opción? Ni siquiera puedes pensar en uno mejor. Alena estaba un poco tensa. Después de todo, se trataba de su destino. ¿Me puede decir más acerca de eso? Preguntó la niña. Y el padre le contó a su hija la historia de este fatídico encuentro, como se verá más adelante. Stepen vino al cumpleaños de su amigo. Una vez que se graduaron en la misma universidad, incluso trabajaron en el mismo barco. Más tarde, los caminos de los viejos amigos se separaron, pero entre ellos todavía existían cálidas relaciones amistosas. Semian tenía un aniversario, por lo que el hombre decidió celebrar una gran celebración en el restaurante. Entre los invitados había muchas personas a las que Stepan vio por primera vez, incluida Inga, la esposa de Semian. La mujer alta y bien formada parecía hermosa. En un momento Inga y Stepen hablaron. Ambos ya habían tomado un trago y se habían relajado. La velada pasó a la fase de revelación. Era hora de historias de vida emocionantes y reveladoras. Resultó que Inga se había divorciado recientemente de su marido. O mejor dicho, según la mujer, su marido simplemente la dejó con su hija en la calle por una pelea estúpida. ¿Cómo pudo este hombre hacerle algo así a su hijo? Stepan estaba indignado. Yo también tengo una hija y yo. Svetlana no es su hija, suspiró Inga. Este es mi hijo del primer matrimonio. Mi exmarido, que ahora está casado, nunca podría aceptar a la hija de un extraño. Él nunca la amó. Inga se encontraba en una situación desesperada. Había una catastrófica escasez de dinero para alquilar una casa. No pudo encontrar un buen trabajo porque no tenía buena educación ni experiencia. Inga se dedicó a su marido y a su hija. Vigilaba la casa, cocinaba platos deliciosos para su marido y organizaba la casa. Y él, un exitoso hombre de negocios, proporcionó dinero a la familia. Inga se sentía bastante feliz y protegida, pero no sospechaba de ello, estaba en una posición muy vulnerable, ya que todo dependía económicamente de mi marido. Y ahora estoy solo, en una situación tan miserable. Soy suficiente para cualquier trabajo para alimentarme a mí y a Sveta. Hace mucho que no tengo padres, no hay donde esperar ayuda. Entonces mi amigo me llamó a la fiesta. Ella dijo que necesitaba distraerme de todo por un tiempo. Y sigo pensando constantemente en mis problemas. Sí. También pensé que tenía una situación desesperada, dijo Ben. Ciertamente tienes que pasar por muchos más problemas. Espero que todo te salga bien. Intentaré ayudarte con mi trabajo. Parece que en nuestra marina se necesita un secretario. ¿Lo que le pasó? Inga, habiendo perdido la posible oferta de trabajo, se puso al día con las palabras, situación desesperada. Abdel le contó todo a esta hermosa mujer. Sobre la muerte de su amada esposa durante su parto, sobre su hija, sobre su madre, que la crió hasta los 10 años. Sobre las dificultades para adaptarse a su propio hijo, cuando de repente Alena se quedó sin el cuidado de su amada abuela. Y sobre su sueño del mar, por supuesto. Estoy buscando a alguien para mi hija, como una niñera, pero nadie acepta. La gente ofrece servicios de vigilancia para los bebés, pero nadie quiere vivir con un adolescente y cuidar la casa. Los ojos de Inga se iluminaron después de la confesión de ese hombre. ¿En realidad? ¿No entiendes que nuestra reunión de hoy no es un accidente? Exclamó la mujer. Es simplemente un milagro. El evento en sí nos unió.
Mucho más tarde resulta que no hubo compromiso entre Stepen e Inga. La esposa del aniversario estaba al tanto de la situación del amigo de su marido y tenía muchas ganas de ayudar a sus amigos que se encontraban en una situación crítica. Las mujeres organizaron especialmente un encuentro entre Inga y Stepen para el día festivo. Ambos creían que esta era una gran salida tanto para las mujeres como para un hombre solitario. ¿Cuántos años tiene tu niño?, aclaró Inga. 13, y mi hija Svetlana tiene 15 años. Sé cómo criar niñas y adolescentes. Sé cómo acercarme a ellos. Me gusta comunicarme con ellos. Definitivamente nos llevaremos bien, pensó Stepan. Necesitaba un ama de llaves, eso es. Pero contaba con el empleado profesional de una agencia especializada. Y luego Inga, y también con su hija, pero por otro lado el tiempo se acaba. Te vas de viaje pronto y el problema aún no está resuelto. Tu novia pronto estará en la edad de transición. Este es un periodo muy peligroso. Yo sé eso. Tenemos a Sveta y ya es mayor. A esta edad, los niños necesitan una supervisión especial. De lo contrario, no estará lejos de ser un problema. Inga habló de manera convincente y parecía bastante segura. Stefan lo pensó. De hecho, esta mujer tiene una gran experiencia en la comunicación con niños. Su hija es un poco mayor que Aliona. A las chicas les resultará interesante encontrar un lenguaje común. Además, Inga es una auténtica belleza. A Stepen le gustaba ella en sociedad. Estaba muy cómoda consigo misma. Pensando en ello, el hombre estuvo de acuerdo. Creo que esta es una gran opción. Inga le sonrió, a quien cada vez le gustaba más. Una mujer fuerte, que soportó muchos golpes del destino y al mismo tiempo no se quebró. Ella era tan amable, agradable, inteligente y sensible. Sí, ese es el tipo de persona que a Stepen le gustaría ver junto a Lena. Inga y su hija Svetlana se mudaron al apartamento de Stepen y Alena. El hombre los instaló en la sala de estar. Había suficiente espacio. E Inga y Svetlana al principio le parecieron a Alena personas agradables y amables. Vaya, tu pelo es tan genial. Sveta la admiraba y apenas veía a la niña. ¿Puedo intentar hacerte una trenza? Alena, quizás, con los hombros. Ella nunca se preocupó por su cabello. Se hizo una bonita cola de caballo antes de ir a la escuela y eso es todo. Pero Svetlana hizo una elegante trenza con coletas en la cabeza de Alena, que era increíblemente hermosa. Alena admiró su reflejo en el espejo. Eres hermosa, sonrió Sveta. Tú también, dijo Alena. Y esa fue la verdad. Y Svetlana y su madre eran verdaderas bellezas. Alto, bien formado, ojos grandes. Siempre llaman la atención. Siempre son seguidos por hombres. Además, Sveta e Inga supieron enfatizar las ventajas de la apariencia. Eligieron la vestimenta adecuada, sabían maquillarse, hicieron peinados hermosos y muy elegantes. Al principio, Alena percibió todo como magia. En la casa de su padre nunca había cosméticos. La niña, enfurecida, observaba los movimientos de Inga mientras se maquillaba frente al espejo. Interesante, ¿no? La mujer sonrió al notar la mirada de la niña. Vamos, siéntate a mi lado. Te mostraré cómo se hace. Y en media hora Inga se convirtió en una persona completamente diferente. En el espejo, la niña no se vio a sí misma, sino a una hermosa niña con ojos de sirena y un suave rubor en las mejillas. Y labios esponjosos de muñeca. Eres genial, admiró Inga. Camina siempre así. Pero Alena no siempre pudo caminar así. Sí, hermosa, por supuesto, pero la sensación de los cosméticos en el rostro de la niña no le gustó en absoluto. Y fue una pena que no hubiera tiempo. Primero aplica el maquillaje y luego lávalo. Puede irse por una hora. Inga y Svetlana le dieron a Alena lo que le faltaba. Atención de mujeres. Fueron juntas de compras, eligieron ropa, chismorrearon, hablaron de películas y estrellas. Antes de la escuela, Alena siempre hacía a Svetlana. Hizo peinados maravillosos. Elegante, bonito, cómodo. E Inga y Sveta ayudaron a las chicas con el vestuario. Tienes algunas cosas en bolsas, de color gris.
Inga estaba descontenta mientras inspeccionaba el guardarropa de la niña. La escuela no permite usar, dijo Alena. Ella no pensó en esta pregunta antes. Estupidez. Siempre puedes encontrar algo que se ajuste a las normas y que quede perfecto. Svetlana, parece que tenemos que ir de compras. ¿Está usted con nosotros? Tienes un gusto maravilloso. Necesitamos tu consejo. Por supuesto, me encanta comprar contigo. Inga y Svetlana realmente consiguieron cosas para Alena, en las que ella parecía una princesa. Llevaba blusas de encaje, faldas ligeramente más cortas y zapatos de tacón alto. Bueno, esa es otra historia. Inga se alegró de ver a la enfermera. Tienes una figura maravillosa, eres delgada y de piernas largas. ¿Por qué esconder todo esto bajo blusas informes? Y hasta se ponía una bolsa de patatas. Alena nunca recibió tantos elogios en la escuela. Por primera vez en su vida, no se sentía una chica inteligente, sino una verdadera belleza. Y fue maravilloso. Svetlana se convirtió para Alena en una verdadera amiga mayor, casi en su hermana, con quien la niña siempre había soñado. Ella era mayor. Svetlana le contó a la niña sobre sus relaciones con chicos y novias. Fue tan emocionante que Alena incluso se olvidó de respirar. Como una serie de televisión, pero de forma real. Svetlana resultó ser una narradora maravillosa. Su discurso fluyó suave y moderadamente, y ante los ojos de Alena surgieron imágenes de la vida de esta hermosa niña. Alena admiraba a Svetlana. ¿Estás diciendo tonterías otra vez? Inga miró dentro de su habitación. Vamos a ver nuestra película, hemos traído pizza. Fueron días maravillosos. Alena se sentía parte del exquisito mundo femenino. Su padre, la niña, lo adoraba, pero él no podía darle toda esa feminidad. Resultó que Alena necesitaba esa conversación. Ella ni siquiera lo sospechaba antes. Cuando Inga descubrió que Alena sabe cocinar bien, quedó encantada. Esto es genial, la mujer se quedó asombrada al ver a la niña sacar del horno una bandeja para hornear con pasteles. ¿Este eres tú? Sí. No sin orgullo, respondió Alena. Mi abuela me enseñó, hace mucho que puedo hacer esto. Alena estaba cansada de la comida que pedían en el restaurante y decidió entretener a Inga y Svetlana con pasteles caseros. Esto es divino. Elogió Sveta, mordiendo un gran trozo de tarta. Nunca lo he probado, pero es malo para la figura, claro. No da miedo tu edad, sonrió Inga. Pero tú, Alena, realmente me estás sorprendiendo. No lo vas a creer, todavía no aprendo a hornear. Y tú eres tan joven y ya tan joven. Alena floreció con estos cumplidos. Ahora, para complacer a Inga y Svetlana, la niña intentaba cocinar algo todos los días. Realmente lo hizo mucho mejor que Inga. Las sopas de las mujeres a menudo resultaban demasiado líquidas y demasiado saladas, y los pasteles se quemaban constantemente por encima y no se horneaban por dentro. Por eso Inga prefirió pedir comida a domicilio. A Alena no le resultó difícil preparar la cena o el almuerzo para los tres. La niña lo hizo con alegría. Se preocupaban mucho por ella. Le enseñamos mucho. Y luego su padre regresó. Inga y Sveta regresaron a su apartamento alquilado. Y Alena estaba muy molesta por este hecho. Alena ahora echaba de menos las conversaciones con sus chicas, las visitas a cafés y tiendas. La niña extrañaba a Inga y a Svetlana, quienes le mostraron un lado de la vida completamente diferente, del que Alena no sospechaba. Su padre, por supuesto, le preguntó a su hija cómo vivía en su ausencia. Alena describió a Inga y Svetlana con los colores más brillantes. Son tan geniales que no te lo imaginas. Ella compartió sus impresiones con sus padres. Es tan interesante, tan bueno con ellos. Padre sonrió. La niña vio que él estaba satisfecho con sus historias. Pasó un mes y Stepen fue enviado nuevamente de viaje. Esta vez por un periodo más largo que la primera vez. Y nuevamente Alena vino a cuidar a Inga con su hija. El tiempo pasó desapercibido y, cuando su padre regresó, Inga y Svetlana no se marcharon. Se quedaron en el apartamento, por lo que Alena estaba increíblemente feliz. La niña, por supuesto, notó que su padre miraba a Inga de manera especial.
Y la propia mujer, aunque intentó ocultarlo, claramente simpatizaba con su empleador. Pero Alena pensó que todo esto le parecería simplemente a ella. Que ella simplemente estaba dando lo que quería de verdad. Resultó que no. Sí, todo pasó hace mucho tiempo. Svetlana miró a Alena como una niña pequeña cuando compartió sus impresiones de lo que estaba sucediendo. No tenía ninguna duda de que así sería. Solo en términos de tiempo me equivoqué un poco. Bueno, sí, Sveta, ella es así. Atento, experimentado. Sus ojos son como un almas. El padre volvió a emprender un viaje y después se comprometieron. No tuvieron una boda elegante, simplemente se sentaron en un restaurante. Alena estaba en el séptimo cielo de la felicidad. Esta hermosa y amable mujer entró en su familia. Ahora vivirá con ellos y le dará a Alena la atención necesaria de una niña. Es genial. Alena había soñado durante mucho tiempo con algo como esto. Pero todo resultó mucho mejor de lo que podía imaginar. No solo tenía a Inga, sino también a Svetlana, casi su hermana mayor, una amiga que sabe muchas cosas interesantes. Todo cambió inmediatamente cuando el padre se fue a tomar un vuelo. El sello en el pasaporte transformó dramáticamente la actitud de Inga hacia su madrastra. Alena estaba esperando el comportamiento anterior de su madrastra y su hermanastra, hablando entre ellas, caminando juntas. Pero todo esto se detuvo de repente. Inga paseaba por los salones de belleza con sus amigas. Svetlana también vivió su propia vida. Amigos, fans, discotecas. Y Alena estaba completamente sola. Solo otra vez. De repente dejó de llamar la atención. Lo único que elogió a la niña fue su preparación y limpieza. Alena estaba limpiando todo el apartamento sola y preparando una cena alucinante solo para merecer la aprobación de Inga. Ella no entendía lo que estaba pasando. La suegra se mostró tímida, elogió a la niña y pidió platos nuevos para el día siguiente. A veces, Inga también le pedía a Alena que limpiara el suelo. Esa es toda la comunicación. Alena se sintió confundida y engañada. Sveta, cuéntame cómo estabas en el club. Un día, una niña le hizo una pregunta a Svetlana. Tara miró a Alena y no respondió nada. Cuando la niña repitió su pregunta, Svetlana suspiró y lloró. La chica solía compartir los detalles de su vida con ella de buena gana. Hablaron mucho, caminaron juntos. Sveta le dio a Alena valiosos consejos sobre el maquillaje y la combinación de prendas. Y ahora, así. Luego más. A Inga le gustó el gusto. Ahora Alena tenía todo en casa. Machika prácticamente no se preparaba en ausencia de su marido. Era deber del Pache. Tuvieron que limpiar y hacer lo mismo. Si antes elogiaban a la niña por su ayuda en casa, ahora solo recibía comentarios y reproches y no tenía tiempo para hacer algo. Y fue difícil. Valena tuvo que estudiar y una escuela de música. Por supuesto, las notas de la niña empeoraron. Es imposible hacer todo en casa y estudiar bien al mismo tiempo. Alena intentó explicarle a Inga que no podía hacer frente. Estoy cansado, no tengo tiempo para dar las lecciones. Ya me he perdido varias veces la clase de música. Deje que la luz al menos de vez en cuando se prepare y limpie. Esto, querida, se llama pereza. Patsy con una mirada indiferente. No se requiere nada sobrenatural de ti. ¿No sabías que las personas que viven juntas y comparten las tareas del hogar por igual? Igualmente. Se parecía demasiado a la verdad. No hubo igual ni discusión. Svetlana vivía a sus anchas, se encontraba con sus amigos, se quedaba sin citas, a menudo iba de compras y a salones de belleza. A veces, la imperfección de la vida ni siquiera era un lugar para pasar la noche en casa. Inga la llamó, incluso fue a algún lugar por la noche y la llevó de viaje. Solo su padre. No sabía nada sobre los esfuerzos de Svetlana en la vida. La chica se portó impecable con él. Sveta no hizo nada. En casa no hacía absolutamente nada. Incluso la cama detrás de ella tuvo que ser hecha para Alena. Sveta se está preparando para los exámenes de posgrado, dijo Ingva en respuesta a los justos comentarios de Alena. Al principio, la niña todavía intentaba protegerse. Solo te quedan 2 años. Y ella era así.
Pero Alena nunca vio a Sveta con un libro de texto en la mano. La niña estaba de visita en la escuela sin saberlo, tenía grandes problemas con sus estudios. En su opinión, los jóvenes solo tenían citas y fiestas. Y a ella solo le preocupaba su propia apariencia. Sveta no salió de los salones de belleza ni de los cosmetólogos. Esto, por supuesto, dio sus frutos. La chica se veía simplemente genial. Estaba bien arreglada, eficaz y elegante. El resto del dinero que su padre dejó para la casa lo gastó Inga en ella y en su hija. Alena estaba reaccionando exageradamente al principio residual. Inga solo se quejaba en la cocina y en la casa cuando su padre estaba en casa. Estaba creando la imagen de una ama de casa ideal. La mujer no trabajó. Le explicó a su marido que ahora las niñas necesitan una supervisión especial. Era una época difícil y todo era muy fácil para los adolescentes de aquella época. Stepen estuvo de acuerdo con los argumentos de Inga. Pudo convencer a las personas que la rodeaban de que sus decisiones eran razonables y beneficiosas para todos. Era su talento. Stepen incluso creía sinceramente que él mismo sugirió que su esposa se hiciera cargo de la casa y de los niños. Y apreció según pensaba, el sacrificio de Inga. Esta es una hazaña práctica. Inga tuvo una gran influencia en su padre. Él la miró con ojos encantados, creyó cada palabra de su esposa, la consideró perfecta e indiscutible. Antes, a Aliona no le gustaba, estaba feliz por su propio hombre. Tantos años sola y finalmente encontró su amor. Pero ahora la niña estaba dolorosa e incluso aterradora. Inga poco a poco pasó de ser una mujer amable y sensible a un monstruo. Machika siguió exigiendo a Alena. Ella siempre estaba siendo criticada. Se estaba preparando para algo malo, limpiando demasiado lentamente y prestando mucha atención a tonterías. ¿Qué estás haciendo en tu propia bandure? La despreciable Inga señaló la guitarra con su manicura decorada con los dedos. Me duele la cabeza por tus canciones aburridas. Aleñá guardó silencio. Sabía que valía la pena abrir la boca y tratar de protegerse, ya que todo un torrente de insultos se derramaría sobre ella. Esta ya era una etapa pasada. Es mejor guardar silencio. De esa forma el casamentero se calmaría más rápido. Sí, a Inga no le gustaba la pasión de Alena por la música. Llamó a la niña sin talento más de una vez, pidiéndole constantemente que jugara más tranquilamente. Como si fuera posible. Obligó a su madrastra a faltar a clases en la escuela de música. Pero la música fue una verdadera salvación para la niña. Jugar la calmaba, la relajaba, le daba alegría. Pero la vida de Alena ya estaba llena de alegría. Con su padre, Inga, por supuesto, se comportó de una manera completamente diferente. Alena no pudo acostumbrarse a esta metamorfosis. Una suegra sensible y ansiosa, una amante maravillosa, un esposo amoroso. Mi padre repetía a menudo lo afortunado que era de conocer a una mujer así. Inga gradualmente adaptó al hombre a su hija. Con cuidado, delicadeza, virtuosamente. La mujer se disfrazó. Se paró frente a Stepen, una suegra preocupada. Se volvió Es tan vaga que odia a todos los que la rodean. Ella fue a la escuela, no tenía tiempo para eso. Solo un paseo en su mente, solo para salir de casa. Esto es lo que Inga le dijo a su padre. No te preocupes demasiado porque Alena no escuche su conversación. A las mujeres no les importaba. Un hombre no creería las palabras de su hija si ella intentara justificarse. La influencia de Inga fue demasiado fuerte. La mujer manipuló a los demás con demasiada astucia. ¿Qué hacer? La esposa de Stepen examinó la tarea. Estaba esperando consejo, ayuda, apoyo. Por supuesto, el hombre amaba a su hija y no quería que ella cayera al abismo. Sí, Inga usó esa imagen y expresiones vívidas para convencer. Creo que necesita dejar la escuela de música. Sugirió el partido. Aliona dedica demasiado tiempo a tonterías y los estudios se resienten. Creo que bajo la marca de escuela de música camina en mala compañía. Hablé con la profesora de la escuela de música, hay paseos constantes. El padre, como siempre, estuvo de acuerdo con Inga. Sus palabras siempre han tenido un significado decisivo.
Cuando el hombre le anunció a su hija que ya no se dedicaría a la música, Alena comprendió de inmediato de quién era la mano. La niña dijo abiertamente por primera vez que estaba haciendo su trabajo y de repente se volvió audaz y decidida. No, no quiero abandonar la escuela de música. Inga, ella solo quiere que pase más tiempo en casa y haga todos los deberes. Estoy preparando, limpiando, lavando. Soy como un sirviente aquí mientras tú no estás. Ver. Inga miró a su marido y parecía molesta y ansiosa. ¿Ves cómo reacciona? Solo le estoy enseñando al niño a trabajar. Nada especial. En todas las familias normales, los niños tienen algunas pequeñas responsabilidades. Pero Alena solo necesita paseo y libertad. Es peligroso a esta edad. Mira a tu hija, Alena no podía soportarlo. Síguela. La niña no pudo soportarlo, se derrumbó. Esto le jugó una mano a Inga. Representaba a una mujer que se entendía a sí misma, que no se ofendía por un adolescente fogoso, sino que simplemente se preocupaba por él y le deseaba lo mejor. Alena había intentado quejarse con su padre sobre Inga, pero él no tomó en serio sus palabras. Bueno, su nueva esposa es tan perfecta. Simplemente está celoso. Stefan le dio unas palmaditas en la cabeza a su hija. Intentaré prestarte más atención. No importa lo que dijera Alena, parecía poco convincente, porque Inga, la manipuladora experimentada, trataba constantemente a su padre. Y después de esta discusión abierta, las palabras de Alena ya no significan nada para Stefan. Al menos eso creía la chica. Por cierto, Alena todavía tuvo que dejar la escuela de música. Su padre insistió. La niña perdió a su único amor. Por supuesto, ella jugaba periódicamente. De alguna manera eliminó el estrés en el que ahora Alena estaba constantemente. De vez en cuando, para arreglar el efecto, Inga miraba a su padre y a su hija con la frente. Jugaba con la gente como si fueran piezas de ajedrez. Su padre estaba en el poder, una esposa impresionante. Estaba plenamente seguro de que la pubertad lo convertiría en un monstruo de su dulce hija. Y agradeció al destino que en este difícil periodo, junto a la niña, haya una mujer experimentada y atenta. Al principio, Aliona todavía intentaba acercarse a sus padres. Pero después de eso, cada vez que Inga hacía algo nuevo. Un día, Sveta sacó dinero del depósito familiar. Alena lo sabía. La niña escuchó a Svetlana pedirle dinero a su madre para un viaje con sus amigas a San Petersburgo. Ella se negó a dejar ir a su hija y explicó que no le gustaba en absoluto su compañía. Pero Svetlana no estaba acostumbrada a las restricciones. Ella todavía fue a San Petersburgo, lo que llevó a Inga a la locura. Por teléfono contó a su hija, la amenazó. Por supuesto, a Svetlana no se le ocurrió someterse. Ella no era ese tipo de persona. Por supuesto, Inga y Alena entendieron de dónde sacó el dinero la niña. El padre de Stepen no la regañó, no. Habló con ella durante mucho tiempo, tratando de averiguar para qué necesitaba la chica ese dinero. ¿Quizás te metiste en problemas? ¿Quizás necesitas ayuda? Alena intentó explicarles a sus padres cómo son realmente las cosas. Estaba aún más deprimido que por el fuerte dolor y suplicó que no lo engañaran. «¿Di la verdad?», preguntó el padre, sosteniendo a su hija en sus manos. «¿Qué está pasando contigo?». Alena no dijo nada más. Es inútil. Su padre la considera una adolescente difícil y capaz de robar. ¿Qué puedes decir? Las palabras de Inga resultaron ser el medio más poderoso. El hombre no confía en su hija. Pero acepta por una moneda limpia cada palabra de su esposa. Y la niña no pudo hacer nada al respecto. Ya era hora, se acercaba el momento de la admisión de Svetlana a la universidad. Alena se dio cuenta de que la niña fallaría con un crack. Es interesante cómo Machik le explicará esto a su padre. Todos estos años trabajó duro en la imagen de su hija. Svetlana en sus historias imaginaba a una chica inteligente, una estudiante diligente, una chica talentosa. Inga comparaba constantemente a las chicas. Y Svetlana siempre estuvo cerca de Alena. Pero nada, dijo el marido de Inga. Ya que cría una niña tan exitosa, también me las arreglaré con tu hija. Sé cómo criar niñas. A cierta edad, necesitan mano firme.
El padre estuvo de acuerdo con Inga y con alegría le pasó todos los derechos para criar a Alena. Tú sabes mejor cómo hacerlo, respondió a su esposa. Alena, de alguna manera incluso se acostumbró a esa vida. La calumnia, la burla, la indiferencia, el desplazamiento de la mayoría de las responsabilidades del hogar, las restricciones en todo. Alena a veces se sentía como una cenicienta. Inga era una especie de madre navideña. Lo dicen bien, el cuento de hadas es mentira y se insinuó. Y luego, en ausencia de su padre, Víctor comenzó a visitar a Inga. Un hombre joven, elegantemente vestido, siempre sonriente y educado. La mujer le explicó a la niña que se trataba de su pariente lejano. Pero Víctor miró a Inga con tales ojos que Alena comprendió que su madre estaba mintiendo. Svetlana tampoco le creyó a su madre. Le sonreía cada vez que este invitado aparecía en la casa. Ahora Inga podía permitirse el lujo de no volver a casa a pasar la noche y Alena entendía perfectamente lo que estaba pasando. No uno pequeño. Apareció el novio del chico. Ese mismo Víctor. Joven, linda, encantadora, enamorada de ella. La niña se sintió ofendida por su padre. Él confía tanto en su esposa, y ella. Y la niña trató de entender por qué Inga necesitaba a este hombre. Después de todo, el chico no hizo nada así. Si acercaba a un hombre a ella, era solo para obtener algo de él. Entonces Víctor apareció en la vida de Inga por casualidad. Aunque quizás todo sea cuestión de sentimientos. Es un hombre guapo, les recuerda a los chicos a los modelos de revista. Incluso Sveta lo mira de manera especial. Alena intentó contarle lo que estaba pasando a su padre. Ella le habló cuidadosamente sobre el hombre que a veces regresaba a casa con ellos y el resto de la norma de los rayos de Inga. El padre estaba refunfuñando. ¿Estás diciendo la verdad? ¿No intentarás volver a ennegrecer a Inga? Siempre discutes. Papá, esto es verdad. Casi gritó la niña. Sintió que su padre no le creía del todo, pero aún así, una pizca de duda cayó en su alma. Por supuesto, Stepen habló con su esposa. Ella le dio algunos consejos sobre familiares que acababan de llegar de otra ciudad. Y luego empezó a quejarse de nuevo de Alena, que miente y discute con todos solo por el deseo de expresar su protesta. Alena escuchó cada palabra del niño. La niña apretó los puños con gran ira. Inga parecía y sonaba, como siempre, muy convincente. No es que ella misma se sienta ofendida por una niña adulta con un comportamiento problemático. Stepan no sabía qué hacer. Incluso si dejara el trabajo de sus sueños y regresara a la gran tierra, ahora sería aún más difícil. Después de todo, no solo contiene a él y a su hija, sino también a dos personas. Asumió la responsabilidad, por lo que debe mantener adecuadamente a su familia. Alena está completamente fuera de control, probablemente necesite a su padre cerca, pero ¿cómo salir del barco? No es una opción ganar un centavo ahora. Inga. Destacando, encantador, inteligente, delicado. Stepen perdió la cabeza ante esta mujer a primera vista. Se conocieron en el aniversario de un amigo en común y luego resultó que Inga y Stepen podían ayudarse mutuamente. Como si se hubiera hecho un rompecabezas. Al principio, Alena estaba encantada con la madre y la hermanastra de su hermanastra. Los ojos de su hija ardían con una llama feliz. Estaba tan feliz de que Inga y Sveta se mudaran con ellos. Luego, al emprender el viaje, Stepen estaba tranquilo, su hija en buenas manos. También fue mucho más agradable volver a casa. Qué felicidad cuando tu amada mujer te espera con impaciencia. Y ella era tan hermosa. Stepen olvidó lo que sucede. El hombre estaba celoso de sí mismo. Y entonces comenzó esta famosa era de Alena. El niño fue reemplazado. La niña ahora era perezosa y mordida. Mintió y faltó a clases, trató de pelear con su padrastro y su padre. Inventó mentiras sobre Inga y Sveta, y un día incluso sacó una suma decente de la alcancía familiar. Me pregunto para qué necesitaba ese dinero. Stepen temía que su hija estuviera en malas compañías. Sobre todo porque Inga también pensaba lo mismo. Alena se quejaba constantemente de su madre. No es prudente. Estaba criando a la madrastra, limitando su libertad y, oh, horror, obligándola a limpiar ella misma.
Es mucho mejor estar holgazán todo el día, no molestarse con los deberes y las tareas del hogar. Vivir en tu propio placer. Por supuesto, Inga ahora estaba molestando a las chicas. Entonces ella se enojó. Esteban lo entendió. Pero no sabía cómo ayudar a su hija a sobrevivir esta edad difícil con las menores pérdidas. Nunca entendió nada. Es una pena que en la casa de maternidad, junto con el niño, no le den instrucciones sobre cómo utilizarlo. Y ahora Alena ha traspasado todos los límites de su permiso. Insinuó que Inga tenía un amante, un tal Víctor. La esposa no los rechazó, al contrario, los visitó su familiar, que recientemente se mudó a su ciudad. Un joven muy ocupado que nunca encontraba tiempo para reunirse con Stepen. Trabaja mucho, tratando de abrirse paso en esta vida. Pero Alena asegura que Inga es un falso monstruo y que Víctor es su amante. Stepen miró a su hija a los ojos y se asustó. ¿Será que Alena se convirtió en una calumniadora y tramposa? No se parece a ella. Entonces el hombre decidió instalar una cámara de vigilancia oculta en el apartamento. Lo dejará constancia. Los videos se transmitirán en su teléfono en modo online. La próxima vez que venga, le proporcionará pruebas a Alena. Verá las grabaciones y comprenderá lo estúpidos y feos que parecen sus intentos de chantaje. Tal vez algo haga clic en su cabeza y la niña se vuelva loca. Nada es tan agudo como mirarse a uno mismo desde un lado. Stepen no esperaba ver algo así. Al principio se sintió culpable. Miró a las criadas como si no confiara en ellas. Bien, no dirás nada. Pero las grabaciones. Las grabaciones que la cámara estaba transmitiendo pusieron patas arriba toda su conciencia. Inga realmente trataba a Alena como si fuera su sirvienta. La miró con desprecio, hizo que la niña trabajara duro para toda la familia. Y estos no fueron fuertes para el adolescente. Alena no se limitó a limpiar y realizar tareas sencillas. Mantenía la limpieza de toda la casa, era sirvienta, preparaba comidas y cenas y solo recibía reproches e insultos. No, cuando Stepen estaba en casa, Inga no se comportaba así. El hombre no creía lo que veía. Su corazón sangraba cuando Alena se paró frente a él en el papel de una Zoloska sin ley. Parece que Inga realmente está mintiendo. Ella siempre le está mintiendo. Con ojos tan honestos y leales. Aleñá. ¿Cuántas veces intentó llegar hasta su padre, pero él no creía ni una sola palabra de su hija? ¡Qué horror, pobrecita! Si hubiera podido, el hombre habría recorrido cientos de kilómetros y habría protegido a su hija. Hizo de la vida de su propio hijo una pesadilla. Y la niña le pedía ayuda, pero Stepen no le creía. Las palabras de la hija parecían una excusa lamentable. También se confirmaron las historias de Alena sobre Víctor. De hecho, a veces venía a visitarlos un joven que no consideraba a Inga como pariente en absoluto. No hubo chispa entre Inga y Víctor. La cámara resultó ser de alta calidad. Stefan escuchó cada palabra de la pareja. Víctor resultó ser un abogado experimentado y muy tacaño. Así que siguió su camino habitual, dejando de lado sus encantos más fuertes. Sí, Inga y Víctor eran amantes. El joven abogado probablemente se vio influenciado por el magnetismo natural de la mujer. Y ella, por supuesto, persiguió su objetivo. Muy pronto Stepen se dio cuenta de cuál. La sección de Nuevo Petersburgo. La madre de Stepen dejó la casa y el jardín para heredar a su nieta. Inga lo sabía y estaba buscando una manera de vender la propiedad. Necesitaba dinero. Svetlana, hija de una mujer, no habría ingresado a la universidad por el presupuesto. La niña nunca tuvo problemas con sus estudios y los milagros, como saben, no suceden. Por lo tanto, Inga necesitaba una cantidad decente que fuera suficiente para pagar la educación de Sveta. La mujer sabía perfectamente que por mucho que Stefan estuviera enamorado de ella, él nunca aceptaría tal cosa. Por eso necesitaba a Víctor. Como cuidadora de Alena, Inga tenía derecho a disponer de sus bienes hasta el final de su vida. La mujer iba a cambiar el plan, vender la casa en Novopetrovka y pagar la escuela de Svetlana con el dinero que había ganado. Pero Stefan no debería haberlo sabido. Víctor, como abogado experimentado, ayudó al amante en este caso. Inga, como nadie,
sabía manipular a la gente. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Stefan apretó los puños con impotencia y ira. Alena no puede quedarse sola al lado de esta gente terrible. Todavía queda mucho tiempo antes del final del viaje. Es difícil detener el viaje, pero Stefan lo hará. Alena está en peligro. Alena estaba conteniendo las lágrimas y todavía extrañaba a Sveta, viendo lo difícil que era para ella. La llevan deliberadamente al borde de las lágrimas. La niña organizó repetidamente hermosas escenas con su padre, porque ya no podía reprimirlo todo. Era un juego de emparejamiento. Ahora Inga ha acusado a Alena de deambular. La casamentera crea cuidadosamente a los ojos de su padre Grubianka, Lentiaika, ahora incluso Gulión. Alena acaba de pasar la noche en casa de su amiga. Advirtió a Inga por teléfono. Haz lo que quieras, cortésmente arrojó a Machika al teléfono. No me importa. Por supuesto que a ella no le importaba. El día anterior, Alena estaba. Cuando regresó a casa por la mañana, Alena encontró a un oficial de policía en el apartamento. Al principio la niña pensó que se trataba de Svetlana. A menudo desaparecía por la noche. Inga fue a buscar a su hija del problema. ¿Encontraste a la persona desaparecida? El policía le preguntó a Inga. Ella asintió con la cabeza. Y entonces la niña entendió lo que estaba pasando. La madrastra le dijo a la policía que la madrastra menor de edad no volvió a casa a dormir, aunque sabía exactamente dónde estaba. Te advertí que me quedaría con mi amiga, dijo Alena asombrada, mirando a la madrastra. La niña ya se dio cuenta de que a la mujer se le había ocurrido una nueva forma de poner a la madrastra en una situación difícil, esta vez con la atracción de la policía. Estás mintiendo de nuevo. La mujer dijo, ¿qué puedo hacer contigo? Otro truco y lo tendremos en cuenta, advirtió el representante de las autoridades al salir del apartamento. En cuenta. Quizás esto es lo que buscaba la madre. Y ahora Alena intentó no llorar, acurrucada en su cama. La niña abrazó al oso que una vez le regaló Dmitri Sergeyevich. Y se dio cuenta de que volvería a estar expuesta a su padre, una niña desaparecida. Y él, sin lugar a dudas, creería a su esposa, miraría a su hija con ojos tristes y ansiosos. Esta mirada, llena de dolor y decepción. Y es muy difícil de soportar. De repente la llave giró en la puerta. Alena se sorprendió. ¿Quién podría ser? Svetlana e Inga están en casa. Papá se despertará en el mar dentro de 3 semanas. Inga realmente le dio la llave a su Víctor. Solo que esto no fue suficiente. Pero la voz del padre se escuchó en el pasillo. Estoy en casa. ¿Estás de vuelta? ¿Muy pronto? La voz de Inga sonaba confundida y al mismo tiempo feliz. ¡Qué felicidad! Lo sé todo. Vi y oí todo. Empaca tus cosas. Tienes tiempo hasta la noche. No le harás nada a mi hija. Nada. El corazón de Alena latía como un pájaro encerrado en una jaula. Corrió al pasillo y se colgó del cuello de su padre. ¿Cómo supo todo esto? Alena lo descubrirá más tarde. Y ahora ni siquiera importa. Stepan abrazó fuertemente a su hija. Olía a mar. Ahora todo estará bien, dijo el hombre. Perdóname por no creerte. Nunca dejaré que vuelvas a ofender a nadie.